sean todos a un nuevo tutorial. Aquí estaré realizando un degrade o un low-fade oscuro utilizando solo dos pasos. Vamos a estar utilizando el peine número 1 y el peine especial 316. Y como vemos aquí estoy marcando la línea guía por debajo, más o menos con un grosor de un dedo por debajo de la esquina del cerquillo y con mucha caída en la parte de atrás, ya que como les he mencionado anteriormente, la línea guía que marquemos es la forma que le vamos a estar dando al corte. Como ven que ya estoy pasando el peine número 1 cerrado, lo estoy pasando más o menos con un grosor de un dedo en la parte de los lados y la vamos a estar pasando más o menos con un grosor de un dedo y medio en la parte de atrás. Es muy importante pasar muy bien el peine, ya que voy a estar eliminando la línea con la cero abierta, no voy a estar pasando peine especial 0.5. Y como vemos aquí marqué con un grosor de un dedo en la parte de los lados y un dedo y medio en la parte de atrás. Aquí ya empiezo lo que es borrar la línea del peine 1. Aquí ya estoy pasando la cero abierta para eliminar lo que es la línea de la guía que hicimos ahorita con el peine número 1 y pasando la cero abierta un poquito por debajo de donde la pasé ahorita y la vamos a ir cerrando poco a poco y también la vamos a ir bajando cada vez más. Como ven aquí ya tengo la máquina completamente con la 00 cerrada. Aquí es muy importante también pasar las esquinas de la máquina para tener mucho más precisión, ya que es la 00 cerrada y van a quedar siempre mínimos detallitos, pero utilizando las esquinas de la máquina vamos a eliminarlo más rápidamente y más fácil. Como ven aquí ya tengo el resultado de lo que es eliminar la línea, pulir la guía número 1. Procedo ya a lo que es pasar la máquina volteada para raspar mucho más el cero. Aquí estoy eliminando mínimos detalles que quedaron. Es muy importante utilizar el manejo de las palancas, subir, abrir, cerrar la palanca para eliminar los detalles y, como les mencioné anteriormente, pasar las esquinas de la máquina así como lo estoy haciendo yo de esta forma. Para unir lo que es el peine número 1, que fue la primera guía que marcamos, con el largo que ya tiene el cabello de los lados, estaré utilizando el peine especial 316, el peine 1,5 abierto, y lo voy a estar pasando apenas, no tan afincado, con cuchareo hacia afuera.
Para este corte en ningún momento utilicé otro peine más alto, ya el cliente tenía el cabello así de ese largo, entonces lo que hice fue pasar la 1, degradar y unir el degrade con lo que es el largo ya del cabello. Aquí ya le estoy sacando la curva, dándole la forma al corte. Estoy sacando el cerquillo aquí de la misma manera que marqué la línea guía y la misma forma que estaría quedando el corte, así como ven aquí. No queda tan curviada y la caída se la estoy dando es en la parte de abajo. A la hora de marcar el cuadro aquí en la frente con este tipo de cortes peinados hacia adelante, es importante también peinar cada rato, ya que el cabello está hacia adelante y hay que cortar los pelos que sobresalen, porque siempre sobresalen, y hay que hacerlo con el cabello seco. Nunca hay que hacerlo con el cabello mojado, porque una vez que se corta con el cabello mojado, cuando se seque el pelo se vuelve a encoger y queda torcido, queda disparejo el corte. Aquí, como ven, ya tengo el corte ya terminado. Procedo a lo que es pasar la hojilla, que sería el último paso, y vemos que pasando la máquina volteada, a la hora de pasar la hojilla no estoy dejando línea ni mínimos detallitos, y en caso de dejarlo se eliminan con la misma hojilla, utilizando también las esquinas de la navaja, así como lo hago yo de esta manera. Y bueno, este fue el video por hoy, espero les haya gustado, les haya ayudado mucho. Si te gustó, suscríbete, comparte, dale like y nos vemos en el próximo video.